hay gente que no se conforma con viajar como todo el mundo, es decir, a través de una agencia de viaje o yendo a los destinos turísticos típicos en los que va todo el mundo, donde hay un montón de colas y donde vamos todos como un rebaño a veces. Y una de esas personas es el invitado que tenemos en este capítulo del podcast, ¿no? En Una piedra en el camino, que es Javier Ares, conocido como Happy, y que me hace Ujú. especial ilusión tenerlo aquí porque es un tremendo viajero y aventurero, y además es que es un narrador de historias espectacular. Yo lo conocí en Ujú. un curso de monitores de la Fundación Starlight, una charla que dio, y quedé pegado a la silla de la manera que tiene él de contar, con esa pasión que transmite y todo esto, ¿no? Y entonces, pues creo que no hay nadie mejor para un podcast de este tipo que alguien como él. Y es autor de un par de libros que se llaman Selvas y Montañas y El diminuto Planeta Azul. Colabora con la Fundación Starlight, como ya dije, y además es fundador de Polaris Menorca. Y vamos a ir al lío ya, y lo que primero quería comenzar o preguntarte era cómo empezó esto de esta pasión por los viajes de esta manera. Es decir, porque nosotros, hay mucha gente que no nos atrevemos a hacerlo de esa forma, nos preguntamos, ¿esto se nace con ello? ¿Se aprende de alguien? ¿Se va entrando el gusanillo en el cuerpo? ¿Cómo fue en tu caso? Ujú. Bueno, a mí me gusta recordar siempre que hablamos de viajes, ¿no? Muy buenas a todos y sobre todo gracias, Jorge, por la invitación. Espero que sea un podcast de mucho éxito y que dure mucho y que llegue a muchas personas. Bueno, yo pues Muchas siempre gracias. intento transmitir desde el corazón, ¿no? O desde el espíritu, ¿no? Desde todo mi ser, ¿no? Pues es el que siempre habla aquí, ¿no? Sin filtros y espontáneamente. No me gusta nunca prepararme tampoco nada, ¿no? La vida en directo, ¿no? Por decir así, sin nada encapsulado, ¿no? Entonces, desde esta espontaneidad yo te diría que siempre a mí que me preguntan por el tema del viajar y demás, siempre recuerdo a las personas que nosotros damos un viaje gratis alrededor del Sol todos los años, ¿no? Yo llevo 56, estoy a punto de hacer creo que 57 vueltas al Sol gratis, ¿no? En un planeta que es el único planeta en el que conocemos que hay vida a día de hoy, ¿no? Y todo esto hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorar que estamos en un viaje ya, ¿no? Que vamos a toda pastilla, ¿no? Rotamos a 1.600 kilómetros por hora en el planeta, ¿no? Aunque no seamos conscientes de ellos, todo el mundo viaja, ¿no? Desde Hawkins, que puede haber estado en su silla de ruedas, todo es un tema, por lo tanto, de apreciación y de perspectiva, ¿no? Y yo creo que hay personas que, pues, que nacemos en un contexto, ¿no? Por una herencia matrilineal, ¿no? Y en un contexto, yo soy gallego también como tú, ¿no? Pues, y en una época, ¿no? Y eso, pues, en general nos marca mucho, ¿no? No define totalmente al individuo, ¿no? Luego cada uno venimos aquí, pues yo creo que con un propósito, ¿no? Con un sentimiento de realización y todo eso nos unifica, ¿no? Todo eso nos hace únicos, ¿no? Lo que pasa que luego, pues bueno, cuando tú no pretendes imitar a nadie, no pretendes ser igual que nadie y no pretendes competir con nadie, pues anchas Castilla, ¿no? Yo creo que se te abre una autopista donde, bueno, yo no quise ser un gallego cualquiera, un betanceiro cualquiera, no quise ser yo, ¿no? Y yo creo que desde pequeñito, pues bueno, tuve ese sentimiento de no compararme con nadie, no querer ser como nadie, no tener ningún ídolo, ¿no? Y vivir mi propia vida, ¿no? Yo siempre me llevé un lema muy gallego, ¿no? Que es a pasarlo bien sin molestar a ninguém, ¿no? Y es como he ido por el mundo, ¿no? Pues un poquito, yo creo que estamos aquí en tiempos de paz, que eso hay que valorarlo mucho, ¿no? Bueno, nosotros, ¿no? Yo no Sí, sé todo sí. el mundo que nos está escuchando, ¿no? Pero yo he tenido el privilegio de vivir toda mi vida en tiempos de paz en mi territorio, ¿no? En mi cuna natal y donde he decidido vivir la mayor parte de mi vida, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, viajar desde ahí, pues para mí es querer explorar lo que hay de bello y trascendente en la vida, ¿no? Cuando uno está ocupado en la necesidad, cuando uno está ocupado en la guerra, en defender a sus hijos o su territorio o su subsistencia, pues eso es otra película, ¿no? Es otra película que yo he vivido, yo he querido vivir esa película y la he vivido, pero intentando calzarme el zapato del otro, pero no porque me haya tocado a mí, ¿no? Entonces, pues sí, siempre me he preguntado por qué a unos sí, a otros no. Yo creo que cada persona está preparada para pasar las experiencias que tiene que pasar en la vida y hay vidas muy duras y hay experiencias muy duras, ¿no?
y yo nunca sé, ¿no? Cuán de fuerte es el otro, ¿no? Cuán de fuerte es esa persona que tiene que pasar pues por violaciones, por vejaciones, por hambre, por miseria, ¿no? Por maltrato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final aquí en la tierra está el cielo y está el infierno, ¿vale? Y es una cuestión de que tú eliges qué quieres vivir, ¿no? Pero eso, pues supongo que implica mucha determinación, ¿no? Y implica también, pues sí, quizás una lotería kármica en la que, pues bueno, hay herramientas, hay personas que saben y explican, ¿no? A mí, sin embargo, no quise que igualmente nada de todo eso, ¿no? En la que me condicionase, ¿no? Yo no tengo nada que ver prácticamente con mi familia en el sentido ideológico, de cosas de gusto, me explico, ¿no? de ideología, de creencias religiosas, ¿no? Entonces, bueno, pues he nacido en un pueblito pequeño ahí, ¿no? Donde es lo suficientemente grande para que nadie te conozca y lo suficientemente pequeño para que todo el mundo te conozca, depende de la noticia y el interés, y se aprende mucho, ¿no? A la vez, la patria de una persona es su infancia, ¿no? Y por eso yo sigo siendo un enamorado de Galicia, de mi pueblo, de mi terriña, ¿no? Y voy como si fuera un turista, voy como si fuera un local. Bueno, siempre he ido con esa mente de antropólogo, ¿no? Allá donde voy, de cuestionarme por qué en unos territorios se vive de una manera y es correcto, o te premian y está bien, y esa misma manera de vivir en otros, pues puedes acabar en la cárcel, lapidado, puedes acabar, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues me he hecho muchas preguntas al estilo Víctor Frank, ¿no? Pero quizás prematuramente, quizás desde pequeño, y en mi caso, pues al querer ver el mundo que yo quería ver y al querer tener la educación, es decir, buscar las respuestas que mi ser interno necesitaba, ¿no? Que él le ayudase a responder, pues igual eran demasiado, no sé, grandes, genéricas, lo que sea, y el sistema educativo, tanto la escuela arreglada como la educación familiar, como la educación social de la calle, pues cuando ya vi que no me las iba a dar, pues yo cogí el mundo por montera y me fui por la puerta de casa, ¿no? Claro, tardé muchos años, tardé más de 2 décadas prácticamente en volver a decir, ¿no? He vuelto, ¿no? Es un periplo muy largo, dando vueltas por el mundo, buscando contrastes, ¿no? Buscando pues la belleza, la quietud, ¿no? Lo maravilloso que es este mundo y buscando el infierno, ¿no? Donde había personas o contextos o lugares que se estaba viviendo el auténtico infierno en la tierra y donde se estaba viviendo el paraíso. Bueno, mi llamada fue más el paraíso porque me aburría en el cole, me aburría en clase, soñaba con vivir desnudo, coger la fruta de los árboles y un mundo pues muy idílico, muy en paz, muy armonioso. ¿Quién lo tiene y quién lo vive y de dónde lo encontré? Pues en los indígenas, ¿no? Indígenas viene de indios, ¿no? De indio, ¿no? Aquel que está en Dios, aquel que permanece en Dios. Y yo creo que la manera de estar ahí es venerar como hacen ellos o relacionarte, si lo quieres así o lo queréis así, con la naturaleza de la manera que lo hacen ellos, ¿no? Aborígenes o Yanomamis que llevan 50.000 años viviendo en armonía con la naturaleza, donde no ves una degradación, ¿no? Ves un equilibrio, ¿no? Entonces, yo ahí es donde quería ver si había ese tipo de personas, ese tipo de sociedades y cómo se lo montaban y cómo vivías ahí, ¿no? Donde me tocó, pues está muy bien, ya te digo, yo he tenido el privilegio de nacer en una década, además, donde éramos un montón de chavalada, todos en la calle, bueno, era un festival todo aquello, ¿no? En comparación al desierto que soy, pero bueno, pues no sé, no fue suficiente, ¿no? A la vez, pues cuando me fui mi primer viaje a Betanzos de Bolivia, pues yo no iba como inmigrante gallego, ¿no? Que viajero gallego que se fue por necesidad, por hambruna, ¿no? O como los irlandeses, ¿no? Que somos quizás los dos pueblos más viajeros, pero por necesidad, ¿no? Yo fui un poquito, no fui a conquistar, ni fui por necesidad, no fui, pues si acaso, a pedir perdón, ¿no? A esas comunidades de América Latina que tanto machacamos y a relacionarme de tú a tú, ¿no? Y bueno, pues aprendí un montón, me lo pasé un montón de bien y a la vez muchos de esos aprendizajes evidentemente fueron muy duros, ¿no? Pero bueno, no sé si he podido contestar un poquito, que no sé bien el por qué, pero mi llamada, yo te digo, es, bueno, pues si hay un mundo ahí y hay un mundo que yo puedo a día de hoy, porque me lo permite mi economía, el momentum de paz, etcétera, etcétera, pues porque me voy a limitar aquí, ¿no? En una pequeña tal, que, ojo,
yo me he dedicado a conocer primero, ¿no? Mi pueblo, mi barrio, mi comarca, mi región, ¿no? Galicia, pues yo lo recorrí antes de los grandes viajes, pues a caballo, en bici, haciendo espeleología, haciendo escalada, muy prematuramente, ¿no? Desde el año 81 que escalo, y una vez que digo, bueno, pues esto es así, me lo conozco por tierra, mar y aire, por decir así, pues vamos a ver cómo es el mundo, ¿no? Por ahí. Y no me valía que me lo contaran de segunda mano, ¿no? Quería vivirlo yo. Me llama la atención porque dices que sí, que a pesar de todas estas experiencias y esas ganas de conocimiento, que, bueno, al fin y al cabo un poco podemos resumirlo eso, ¿no? Unas ganas de conocimiento de otras culturas y de otros paisajes, otras tierras, sigues diciendo que tienes una gran conexión con la tierra hasta el punto de que ese primer gran viaje que hiciste fuiste de la Betanzos gallega a otra Betanzos. O sea, un poco como para conectar los dos mundos, ¿no? Betanzos de Bolivia. ¿Cómo fue un Ujú. poquito esa experiencia? Porque además fue al acabar el bachillerato, creo, ¿no? Sí, fue prácticamente al tener ya esa libertad, ¿no? Que nos dan aquí como adultos. Pues yo básicamente, estando todavía en el instituto, llegó un cura, ¿no? Que recuerdo bien, Manuel Ares, ¿no? La revolución de Tupac Amaru, que estuvo décadas en América Latina, nos dio una charla un día y nos habló de Betanzos de Bolivia, ¿no? Y claro, yo decía, hombre, esto que te caiga a final del bachillerato y que no sepas algo de tu pueblo, ¿no? Que sí que a mí me parece muy interesante, ¿no? Decir, hay otro pueblo como el mío, ¿no? No es un Burgos, no es un Trujillo, ¿no? Que hay 50 o 60, ¿no? Y que nadie de tu contexto, de tu familia, de tu pueblo, de tu barrio, pues sepa eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ni el bibliotecario, ni el del archivo, ¿no? Municipal, ¿no? Me decían, pero ¿de qué me hablas? De que que sí que me han contado esto y tal, yo quiero saber, ¿no? Entonces, bueno, me ayudó una persona a buscar información de dónde venía esto, ¿no? Un tal Juan de Betanzos que había inmigrado unos siglos atrás y se había quedado a vivir allí, había tenido descendencia, ese hijo, también llamado Juan de Betanzos, pues fue un prócer de la revolución bolivariana, ¿no? Y fue bueno, un mestizo, ¿no? Que al final pues tuvo un papel destacado en recuperar el territorio para la población local. Y luego fue prócer junto con Cornelio Saavedra, de la primera República Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues tirando de estos hilos, a mí me valía como contexto para decirle a los mayores oye, que me voy, que quiero ir allí, que quiero investigar esto, que quiero saber esto, pero bueno, mi disculpa era coger la libertad y bueno, pues con un billete de 28.000 pesetas de aquel momento, pues que fue lo más barato que vi para ir a América, acabé en Texas, con una bici que mi bici era muy mala, tenía ya una bici en montaña, una mountain bike, y bueno, pues pedí un patrocinio en Madrid, me lo dio Otero, me dio una bici para el viaje, 28.000 pesetas que yo tenía por ahí guardadas y luego no tenía prácticamente presupuesto para el resto del viaje, pero hice una colecta para recuperar dinero, no sabía cuál iba a ser el fin para llevar al Betanzos de Bolivia, porque sabía que estaba a casi 4.000 metros de altura cerca de Potosí, muy poca información. Bueno, conseguí unos pequeños patrocinios del Xacobeo también, años previos al Xacobeo 93, el Club Rotario me apoyó, los amigos me apoyaron y bueno, pues yo me fui a Texas, hice todo Iberoamérica hasta Betanzos de Bolivia, ¿no? Pues sin hoja de ruta. Imagínate que México lo hice en zigzag, ¿no? Porque me enamoró. Digo, es que solo la astronomía, perdón, la arqueología, ¿no? Y ahí tuve mis primeros contactos con la astronomía, ¿no? A través de un libro de José Manuel Díaz Bolio, ¿no? Que explicaba cómo Kukulcán, la serpiente emplumada, ¿no? Pues bueno, todo esto que leía yo lo podía ver, ¿no? Podía ir luego a esos sitios, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, o sea, claro, era como pegar una piedra y salía todo, ¿no? Allí en México, pero casi cualquier país, ¿no? Porque Perú está lleno, Bolivia está lleno, ¿no? Entonces, pues bueno, me embarqué en ese viaje que era unir Betanzos con Betanzos de Bolivia, que creo que fueron unos 9.500 kilómetros pedaleando, ¿no? Y luego pues no quise volver, ¿no? Me fui a la Ya. selva, me bajé a la selva desde allí y fui ya como de oca en oca, ¿no? Por decir así. Pero bueno, fue un viaje muy bonito, hermanamos el pueblo, me hicieron un hijo ilustre, 1.000 anécdotas por allí, me recibió el ministro de Justicia allí en Sucre,
bueno, fue una noticia sonada en ambos pueblos y lo bonito es que, bueno, hace poco fui a las fiestas al pueblo y había una comitiva de Betanzos de Bolivia, ¿no? Y me invitaron un poquito a pasar el día allí en los Caneiros y ver que, bueno, que hay cosas que has iniciado, que has creado y que han llevado a algo, ¿no? Y a mover otro tipo de relaciones como es entre los dos únicos pueblos que son homónimos en el mundo, ¿no? Con muchas anécdotas y cosas que hay detrás. Qué bien, qué Uh bueno. -huh. Y este es el primero de los viajes que enumeras en el libro, precisamente el de Selvas y Montañas, que lo tengo por aquí, para que lo vea la gente. Uh -huh. Uh El -huh. primero de los viajes hasta el año 2000, porque este es un libro de, creo que se publicó en el año 2000 o 2001, tengo por aquí. Y aquí ya narras otro viaje que es el de Filipinas, Malasia, Indonesia y Papua Occidental. Esto, ¿cómo surgió este viaje? ¿Qué es lo que te apasionaba de esto? Otra vez era conocer los indígenas de la zona, poco todo la cultura, la tradición, no sé, ¿qué es lo que más te mueve de eso? Dijiste que te apasionaba ver a los indígenas porque es lo más natural o más cercano a vivir un poco en armonía con la naturaleza. No sé si después de tantos viajes en los que más o menos habrás tenido contacto con la población, ¿sigue moviéndote eso o hay otras -huh. circunstancias? Bueno, sí, hay otras circunstancias a día de hoy también porque soy padre, ¿no? Tengo una hija de 10 años y, claro, pues tengo que acompañarla, ¿no? Y mostrarle el mundo, ¿no? O ayudarle a ver el mundo, ¿no? Eh, condicionándola inevitablemente, pero pues de la manera que cada uno considera, ¿no? Yo creo que educar es lo más difícil que hay en el mundo, ¿no? Y no se trata de decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, ¿no? Pero sí que no se muera tampoco en el intento, ¿no? Yais ha venido ya conmigo con 3 años, ha hecho el trekking de los Annapurnas, ¿no? Dar la vuelta a los 8000, ¿no? Con 3 añitos encima de nosotros, ¿no? Evidentemente casi no caminaba, imagínate, ¿no? Y también, pues, tanto que vea eso como que vea Europa, ¿no? Como que vea el civismo que hay, la cultura del trash que hay en Europa, ¿no? Que no tienes que ir como aquí, cada vez que vamos a Barcelona al metro, pues hay un vigilante, un perro de seguridad, tienes que pagar, tienes que pasar por un ticket, ¿no? Ver dónde hay otros sitios que no, que tú coges el periódico, dejas el dinero y cualquiera puede coger los periódicos y el dinero y nadie se lo lleva, no tienes por qué pagar en el bus si no quieres, pero todo el mundo paga, ¿no? Entonces, bueno, desde esta Europa que tenemos ahí encima, ¿no? Muy adelantada a nivel social, hasta otros sitios que, bueno, pues que tiene que sobrevivir, como es Nepal o India, donde estuve unos meses por allí viajando con ella de pequeñita y donde, bueno, pues oye, vale todo con tal de sobrevivir uno, ¿no? Uno o su familia, ¿no? Entonces, bueno, yo entre este libro, bueno, había escrito unos capítulos de 2 libros previos, ¿no? Previamente, y había hecho muchos viajes antes de ir a Papúa, ¿no? Y básicamente, pues, un par de vueltas al mundo, por decir así, casi siempre en medios, siempre sin billete de vuelta, nunca he tenido billete de ida y vuelta. Recuerdo bien mi primer billete de vuelta, ¿no? Que fue casi un trauma, ¿no? Fue como, ostras, tengo una fecha para volver de un destino, ¿no? Y eso tenía ya 30 y pico de años y fui consciente cuando lo vi, ¿no? Digo, no, que, wow, eso era impensable para mí, ¿no? No sabía cuándo iba a volver de un destino porque yo llevaba un papel en blanco, ¿no? Y abierto a la improvisación. Llevaba un plan en la mayor parte de las veces, pero mi manera de preparar los viajes nunca fue coger demasiada información, ¿no? Sino muchas veces ir a un destino con cero información por una llamada, que a veces es una información, evidentemente, pero no profundizando en ella por asegurarlo todo, ¿no? Sino que ir lo más cercano a cómo iba un pionero, ¿no? Un pionero y, claro, he hecho mucho alpinismo, mucha escalada, ¿no? Mucha exploración y navegación y a muchos sitios pues, muy complicados, muy conflictivos o muy peligrosos, ¿no? Pero mi idea era, pues eso, ir lo más virgen posible, ¿no? Para ver cómo se lo habían montado esos pioneros, ¿no? Quizás después de digerir aquí, buscar información, charlar con personas que habían ido, documentarme bien y volver a ir, ¿no? Pero esa primera vez de ir sin prejuicios, ¿no? Sin tener una información, ¿no? Ni haber ido a través del viaje de otro, pues sea leyendo libros, documentales, guías de viaje, ¿no? Pues claro, ir lo más virgen posible de todo eso, ver tú el destino, ¿no? Yo creo que cada uno vamos con nuestro espejo y si tú vuelves a ese viaje de los Annapurnas o
o cualquier otro, pues tú vas con tu espejo y tú ves tu India, tú ves tu Tíbet y yo veo el mío y otro verá el suyo, ¿no? Porque al final el mundo es un reflejo del mundo que tenemos dentro, ¿no? Y de cómo proyectamos con juicios mentales pues todo lo que vemos, ¿no? Yo he intentado ser siempre un poco juicioso y rencoroso, ¿no? Y entiendo que aquí cada uno, como decía antes, ¿no? Se lo monta como puede, como sabe, como quiere y a pasarlo bien sin molestar a ninguém, ¿no? Entonces, vivir y dejar vivir, ¿no? Evidentemente hay cosas que son duras, hay cosas que te chocan y eso a mí me llevó a un activismo social y medioambiental desde muy temprana edad, ¿no? Casi desde que tengo uso de conciencia. Para mí defender a los niños, a los indígenas y a los animales o a los seres vivos, pues me parecía casi más prioritario que a mi propia especie, porque veía que éramos casi como el malo de la película, ¿no? O el dominante que podía destruir, arrasar, y entonces pues yo nunca me quise identificar con eso, siempre me he identificado con el débil, ¿no? Siempre he estado en las guerras de David contra Goliat, ¿no? Entender bien por qué, luego entendiendo mejor el por qué, ¿no? Pero bueno, antes de este libro y antes de ir a Papúa, que quizás es el sitio más exótico para alguien como nosotros, ¿no? Es el sitio menos conocido. Las personas no reciben noticias de Papúa, ¿no? No está. Todo lo que ocurra allí es por la puerta de atrás o ocurra allí y se queda allí, ¿no? Sin embargo, es el sitio más impactante que hay en el planeta Tierra para mí, ¿no? Tanto por la naturaleza, ¿no? Esa isla increíble, ¿no? Que es la quinta isla más grande del mundo, ¿no? Que tiene la cima más profunda del mundo, ¿no? Que tiene la mina de oro más grande del mundo, que tiene bueno, un montón de récords, ¿no? Pero que tiene el 0,01 del porcentaje de la población total y tiene casi el 10% de las lenguas, ¿no? Entonces, claro, es un sitio muy sorprendente, ¿no? Muy difícil de viajar, ¿no? Te la juegas mucho en muchos sentidos, pero es, si quieres ir a lo más cercano a la Edad de Piedra, hay un libro, de hecho, del famoso Heinrich Harrer, ¿no? Que fue el de 7 años en el Tíbet y que se llama Vengo de la Edad de Piedra, en el que a principios de los 70, pues él vivió allí las primeras exploraciones, ¿no? Subió ese primer pico, que es el más alto de Papuasia, ¿no? Un pico de 5.000 metros en la línea del Ecuador, ¿no? Y describía pues todo esto, ¿no? Como yo vi, ¿no? Que hay gente que todavía no conoce el metal, no conoce la rueda, o sea, para hacerse un hacha de piedra tiene que ir a la única cantera de piedra que hay en la isla, que es, bueno, es todo un viaje, ¿no? Entonces, bueno, Papúa pues fue una llamada profunda también, ¿no? Muy importante. Había pasado cerca porque había hecho un viaje en bicicleta de Europa a Australia, ¿no? Y ahí, claro, al pasar por Indonesia y luego saltar a Australia, a Darwin, pues bueno, te vas acercando, rocé Papúa, ¿no? Y lo dejé ahí en el tintero porque, bueno, estaba en otro gran viaje, ¿no? Que era cruzar todos estos 3 continentes en bici y luego volver, pues eso, hacer economía para volver aquí, ¿no? Y bueno, llegó un momento que se dio y cuando se dio, pues evidentemente me metí a profundidad en Papúa y salí por los pelos, pero bueno, salí. Sí, porque eso es un poco lo que decías antes, ¿no? De que buscabas un poco el cielo y el infierno que estaba aquí en la Tierra, ¿no? Y el cielo lo encontraste porque narras sitios espectaculares y experiencias extraordinarias también, pero luego no romantizas absolutamente nada el viaje, que es un poco la gente que quiere hacer este tipo de cosas parece que solo ve el lado bonito, el lado bueno, pero también ya el libro empieza fuerte, que es como una enfermedad que te dio mucho la lata, ¿no? Y aparte, luego tuviste infecciones, tuviste parásitos, o sea, de todo. Y robos, estafas, un poco eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no te vas a llevar un chasco si vas a estos viajes. Y he de reconocer que, o sea, cuando narras el problema de la malaria, es que casi sientes los síntomas, ¿eh? O sea, es una pasada. Te lo felicito porque es muy difícil narrar eso y es que lo pones con todos los detalles y bueno, se nota que lo has experimentado a fondo en la enfermedad y que lo has sufrido y que saliste. Y ya, como dices tú, casi de milagro, ¿no? Sí, bueno, una malaria cerebral no es la primera enfermedad tropical que tenía, ¿no? Mi historial es más de enfermedades tropicales no diagnosticadas, ¿no? Porque yo donde me cogía, me acuerdo seguramente la primera vez que cogí el dengue, ¿no? Y después el dengue hemorrágico, que fue en este viaje primero de Betanzos de Bolivia, ¿no? En las selvas del Petén,
entre Guatemala y México, ¿no? En una barca con narcotráfico, con armas debajo de los sacos de maíz, ¿no? Pues estás allí tú solo, nadie te quiere, nadie te conoce y te la pasas tú, ¿no? Y diarreas impresionantes y no sabes qué tipo de parásito ha podido provocar eso, entrar por allí, salir, ¿no? Entonces, bueno, mi historial ya, digamos que era el que era, ¿no? Y no había sido diagnosticado, pasado por un hospital o tal, ¿no? Porque yo vivía sin billete de vuelta, sin seguro, y si allí me quedaba, ¿no? Y de hecho, cuando tuve este episodio, pues yo no llamé a mis padres, ¿no? Ni activé ningún tipo de seguro ni nada, ¿no? Pues yo acabé, pues como pude, saliendo de Borneo, que es donde se manifestó los síntomas fuertes de la malaria, y acabé pues en un hospital que tenía que pagar, ¿no? Estaba con una compañera, con Rita, que me acompañó 5 años viajando, ¿no? Y yo cada vez que recuperaba la conciencia le decía, no se te ocurra llamar a mis padres, ¿no? Esto es una cuestión mía, yo soy responsable de mis decisiones, de haber salido de mi casa a querer ver el mundo como yo lo he querido ver y bueno, si he llegado hasta aquí, he llegado hasta aquí. La muerte es algo que yo eché en falta, ¿no? En la educación que te decía al principio, ¿no? Porque me parecía estúpido, me parecía, pero ¿cómo no se puede tratar la muerte si todos salimos por la misma puerta, ¿no? Aquí es algo inevitable, ¿no? Y entonces, pues bueno, nunca le tuve mayor aversión, mayor miedo, pues, decir, bueno, pues de alguna manera hay que morir, ¿no? ¿Qué mejor manera de que morir? Pues que haciendo mi vida, ¿no? Pues que otros apenan, otros se ponen tristes o tal, pues ya es su cosa, ¿no? Porque igual no fui el hijo que quise o igual no fui lo que sea, ¿no? Y sin embargo, mi vida es mi vida, pero también es 100% responsable, ¿no? Cada uno es 100% responsable de lo que hace en la vida, ¿no? Sea un conflicto de pareja, de socios o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me iba con estas cosas y fui responsable de todas ellas, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que bueno, son experiencias que evidentemente te llevan a unos lugares, bueno, pues muy racionales, ¿no? Porque cuando estás con más de 40 de fiebre y de temperatura afuera también hay 40 grados, el cortocircuito está asegurado, ¿no? Y evidentemente sufres y sufrí mucho, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta que un año y medio después de recuperarme, yo me tuve que recuperar no en mi pueblo, que volví cuando me dejaron volar y cuando pude salir, pero claro, tenía tiña, tenía malaria, estaba súper delgado, ictericia, 40 y pocos kilos, nadie me ayudaba a sanar en mi contexto familiar y cercano, ¿no? Entonces yo me fui a India cuando pude coger un poco de energía, cogí la mochila, me crucé los Himalayas, prácticamente caminándolos todos durante un año y pico, donde nadie me conocía, nadie sabía lo delgado que estaba, lo tocado que estaba físicamente, ni nada. Sin embargo, pues con mi mochila a otro ritmo inferior al mío, pero muy igual a la mayor parte de las personas que me encontraba por allí, pasos de 5.500 metros. Y digo, pues bueno, si me comparo con el Happy de antes, pues hombre, he pegado una bajada física y de todo tipo, ¿no? Pero tenía mucha aversión al frío, no podía dormir en sitios fríos por la noche, no me podía bañar durante casi 3 años en agua fría porque tiritaba, me volvían los síntomas, ¿no? No fue un proceso fácil, ¿no? No es la típica malaria que cuenta mucho viajero de, sí, yo también tuve malaria, ¿no? No, a mí me tuvo, o sea, el cónsul de Filipinas vino al hospital cuando el hospital le dijo, este señor se va, este señor está desahuciado, se va, y él vinieron a hacer las medidas del ataúd y hacer los papeles con el pueblo, ¿no? Y ahí es cuando yo le dije a Rita, un atisbo de conciencia, no contactes con mi padre, pásale el marrón al ayuntamiento y, ¿sabes? Al final salí, pero me costó mucho, pero ten en cuenta que después de ese viaje del Himalaya, al siguiente yo me fui al Amazonas, fui a convivir con los Yanomami, ¿no? A escalar la montaña más alta del Amazonas, que se había abierto hacía poquito y tal, ¿no? Muy difícil con los garimpeiros, con los militares y una zona muy remota entre Brasil, Colombia y Venezuela. Y justo cuando llegamos allí, que fuimos en barco subiendo todo el Amazonas desde Belén, ¿no? Haciendo todo el recorrido de Humboldt, todo el mismo recorrido que hizo Humboldt, a dedos, pagando pasajes, yendo con camioneros, yendo con barqueros, hasta llegar a este territorio Yanomami, donde nos enamoramos, nos quedamos ahí y era el punto de acceso en el que yo me tenía que colar porque no había permisos, todo esto era prohibido, eran zonas absolutamente
colaborando en una misión bastante tiempo allí, y a partir de ahí, poco a poco, teniendo la información de cómo llegar a escalar el Pico de la Neblina y cómo podía llegar allí, cómo podía hacerlo, ¿no? Y claro, cuando llegamos allí, había declarada una epidemia de malaria en la zona, ¿no? Y claro, yo con los síntomas tan frescos, ¿no? Y todavía no sanados, pues bueno, lo normal era haberme ido de allí, digo, no quiero volver a pasar por este infierno, ¿no? Y más viendo a la gente, ¿no? En las hamacas y todo, pasando lo que tú acababas de pasar y salía quien salía, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Y yo nunca he sido de escapar de mi propio destino, ¿no? ¿Qué pasó y acabo aquí, no? Pues bueno, que cuando después de años ya que llevaba aquí viajando, pues muchas personas que me conocían y que escuchaban mis viajes, porque yo cada vez que volvía al pueblo, cada vez que pasaba por Europa o pasaba por Galicia, que me encantaba ir y me pasaba el verano, hacía economía o veía a quien quería ver, hacía un poco de artículos, ¿no? Es donde yo sacaba una economía fácil y rápida como europeo, y entonces siempre daba una charla, siempre ponía mis diapositivas, hacíamos una terapia grupal en el pueblo, ¿no? 300, 400 personas en la sala, ¿no? Todo lleno. Yo contaba sin pelos en la lengua pues todo lo que había vivido con imágenes, ¿no? Claro, mis padres, la gente más querida estaba como sufriendo lo que yo había sufrido, ¿no? Luego todo era risas, éxito, esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero hacíamos una pequeña terapia grupal donde yo ponía al día a mi gente de lo que yo hacía y cómo era mi vida, pero enseguida salía, ¿no? Con otro proyecto. Pero ¿qué pasaba ahí? Que claro, todo el mundo me decía, ¿y cuándo vas a escribir un libro? ¿Cuándo vas a escribir un libro? ¿No? Entonces, bueno, pues dije, cuando me rompo una pierna, ¿no? Cuando me caiga escalando y me desnuque, ¿no? Y yo decía, bueno, mientras tenga energía, que ese fue mi motivo de salir, ¿no? Yo cuando me preguntaban qué hacer, decía, pues cuando yo esté jubilado, cuando tenga 70, 80, o los años que sea, y ya no trabaje, iré a la universidad, ¿no? Yo he visto así la vida y la sigo viendo así, ¿eh? O sea, yo no tengo una carrera, pero aspiro a hacer varias carreras todavía, ¿no? Pero cuando tenga todo el tiempo del mundo para estudiar pues filología, historia, las cosas, antropología, las cosas que me gustan, ¿no? Tengo energía, que tengo 20 años, tengo 25 años, 40 años, pues tengo que hacer lo que se puede hacer con esa energía y esa resiliencia de sanar una malaria, de acabar destrozado, perdido, explorando una montaña y 5 días sin comer y bebiendo agua contaminada, pues eso no lo vas a hacer con 80 años. Claro. Yo he visto la vida así siempre, he hecho esa lectura y he hecho esa apuesta, ¿no? Entonces, claro, cuando contaba todo esto y explicaba todo esto, pues bueno, pues cada uno tenía sus juicios, sus miedos y tal, y yo siempre decía, bueno, cada uno es responsable de los suyos, yo soy el actor principal de mi vida y quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces ocurrió que cuando llegué al pueblo con la malaria, que en Madrid me pararon, los amigos de Madrid, cuando volé de Filipinas a Madrid, me dijeron, no te puedes ir al pueblo así, se van a morir del shock. Estás con tiña, sin pelo, los ojos amarillos, delgado como un saco de huesos, y le va a dar algo a todo el mundo. Quédate aquí, caldo gallego, come bien, ¿no? Estuve un poquito preparando un poquito la llegada, ¿no? Que no conseguimos gran cosa, pero fue cuando me vino la idea del libro, ¿no? Dije, bueno, pues voy a tener tiempo, me cogí una casa en el río, una casa que había hecho Franco, que acaban de tirar ahora allí para pescar los salmones, retirada a 4 o 5 kilómetros del río, y vivía como en la selva, ¿no? Un río muy prístino que es el Mandeo, ¿no? Y tenía un caballo y bajaba en caballo, un piragua al río, caminando, hacía una vida un poco extraña, un poco rara, ¿no? Para el momento y para el contexto. Y entonces ahí me llegó un ordenador, ¿no? Un pequeño portátil, una oportunidad de comprarlo barato, ¿no? De segunda mano y tal. Y pues cogí un Word, me enseñaron 4 ideas de maquetar un pacemaker y yo me hice un libro, y ese libro que tienes tú, pues fui a la imprenta y les dije, quiero esto, ¿no? Un disquete de aquellos de 3,5, le dijo, quiero esto. Me llamaron de 1000 maneras, oye, que esto no puede ser, que aquello, digo, no, es que esto lo he escrito en 40 días y 40 noches, para mí lo he vomitado, ¿vale? No lo he repasado, no está corregido, nadie más ha metido prácticamente mano. Entonces, claro, es un libro espontáneo, como si te lo estuviera contando ahora, ¿no? Y me lo estaba contando a mí como terapia sanadora de revivir cosas muy difíciles
muy complicadas, ¿no? En Filipinas, en Mindanao, hay mucha guerrilla, hay mucho asesinato, hay mucha... Bueno, todas estas cosas yo sabía que en el inconsciente, por muy bueno que seas y muy poco miedo que tengas, ¿no? Y eso me llevó a estar 12 años en Greenpeace con ¿no? un liderazgo de un activismo medioambiental muy bestia, ¿no? Enfrentándome a situaciones muy bestias que yo podía y muchas otras personas no podían, pero yo sabía que todo eso tenía un pago, ¿no? Entonces el libro, el vomitar estas experiencias, yo no lo he vuelto a leer, o sea, lo tengo pendiente, pues simplemente es de nuevo un ejercicio de espontaneidad, no sé cómo ha salido, Jorge, no te puedo... Pues estupendo, la verdad es que es una lectura. Luego dejaré los enlaces para que quien quiera adquirirlo pues, pueda contactar contigo y pues, que se lo puedas enviar. Porque merece la pena, Ajá. aparte hay un montón de anécdotas espectaculares. A mí, por dejar así como un clickbait, la piedra negra, la forma de sacar el pus de allí de Filipinas, creo que era. Bueno, todo eso es que merece la pena leerlo, porque para la gente de aquí es un auténtico shock. Dice, madre mía. Además, lo que veo es que tú te animas a todo. O sea, no, venga, vamos a hacerlo. Da igual lo que te digan, casi. y claro, y dices, Nunca, madre mía. yo siempre he tenido un problema con el no. Siempre he dicho sí a la vida, ¿no? Y sí a la vida a grandes tragos. Entonces el no estuvo durante mucho tiempo en mi vocabulario, quizás, ¿no? Ya, 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 ya. Pues me hace gracia porque es eso, que lo experimentas todo y hay muchos aspectos que se podría decir negativos, pero es que luego te quedas con la sensación de que a lo mejor todo eso ya no es tan negativo, porque fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Sobre todo dices que claro, mejor una carrera, mejor la estudias cuando no tengas esa energía para hacer los viajes. Yo pienso, claro, una persona como tú, que ha vivido unas culturas tan diferentes, también ha conocido una sabiduría muy diferente a la nuestra, porque aquí tenemos una imagen a veces como de superioridad con respecto a otros pueblos, ¿no? Este occidentalismo que hay aquí, que si la filosofía griega, que no sé qué, es que hay otros mundos, otras filosofías, otras culturas, otros saberes tradicionales que a lo mejor si hubieras hecho al revés, pues te habría sido más complicado deshacerte de algunos prejuicios, ¿no? Que ahora supongo que a lo mejor tienes cero prejuicios en ese aspecto, o alguno, pero de otro tipo, pero te permitirá afrontar una carrera académica y tal de otra manera completamente diferente, como una apertura de mente muy, muy superior, supongo, ¿no? Sí, no sé, yo digo, yo del futuro no sé, son ideas, ¿no? Aquí hay que vivir con creencias y con proyecciones de futuro, ¿no? Yo creo que las mínimas posibles, ¿no? Y controladas, porque todo eso te saca del presente, ¿no? De la misma manera que también aferrarte a un pasado, ¿no? Yo fui feliz, evidentemente fui muy feliz, yo me lo pasé increíblemente bien, ¿no? Y puedo añorar eras o épocas, quiero decir, ¿no? Y momentos y viajes y he vuelto, ¿no? No hace mucho he vuelto a Machu Picchu, ¿no? Y hacía 30 años después, ¿no? Y siempre puedes decir que parece que todo cambia peor, ¿no? Y tal. Yeah. Bueno, sabes, te puedes, de una manera o de otra, te puedes sacar del presente, ¿no? Y yo creo que es una de las claves de estar feliz y estar sano, ¿no? De estar aquí. Bueno, yo ahora, como te digo, tengo un momento muy concreto, un lugar muy concreto y con una familia y con Menorca y tal, que creo que supongo lo tienes un poquito ahí en el tintero y no quiero ahora adelantarme, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo he intentado seguir conjugando pues, con quién me anima, quién hay dentro de mí, ¿no? Nos anima nuestra ánima es nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu es lo que nos hace diferentes, pero a la vez nos hace iguales, ¿no? Entonces, bueno, yo no he intentado, ya te digo, imitar a nadie ni compararme con nadie y intento seguir haciéndolo, ¿no? Intento seguir teniendo eso en cuenta, ¿no? Aunque ya te digo, con la responsabilidad ahora de sacar adelante a una niña que entiendo que no es mía también, que es hija de la vida, ¿no? Y que entiendo que cualquier niño, ¿no? Que esto me gusta mucho de Japón, ¿no? Cualquier niño que está por ahí, que no está con sus padres, es del adulto, ¿no? El que está por allí, el responsable, ¿no? Esos tipos de sociedades. Entonces, bueno, queda mucha vida. Yo no he ido coleccionando países ni destinos porque a muchos he vuelto y me gusta volver, ¿no? Y se me quedarán muchas cosas en el tintero y digo, wow, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Digo, no tengo ninguna ansiedad ni la he tenido nunca
ver todos los países del mundo o ver los mayor número de países del mundo posible. Bueno, primero porque no creo en los países, no creo en las fronteras, menos esas hechas a tiralíneas en despachos de imperios de siglos atrás, ¿no? Y entonces, pues yo digo, sigo abierto a la vida, ¿no? Yo no tengo el guión, ¿sabes? Yo solo sé que yo soy el actor principal de mi vida. El guión, pues lo tiene la inteligencia, Dios, la vida, quien cada uno le quiera llamar, ¿no? Yo vengo aquí como actor principal de mi vida y el escenario, pues a veces se suben unos personajes y a veces es un contexto, ¿no? A veces, bueno, pues yo intento elegir, ¿no? En la medida que puedo, porque yo creo que el río empuja, ¿no? Pues elegir, pues vivir en el entorno natural, ¿no? Vivir ¿no? Con personas que comulguen más o menos con mis valores, con mis afinidades, pero evidentemente tengo que salir al mundo, ¿no? Y cada vez pues que me voy a Galicia a ver a la familia o a disfrutar por allí o lo que sea, pues tengo que ir a un aeropuerto y tengo que ir a un transporte público o compartir una carretera pública y me voy a encontrar pues personajes pues, que no me iría con ellos de viaje, me explico, que no me tomaría una cerveza, pero es imperativo de la vida, ¿no? Entonces yo ahí es donde, ¿sabes? Intento mantener esos juicios y esos prejuicios y eso tal, decir, bueno, aquí vamos todos en el mismo barco, ¿no? Y parece que no hay un capitán y entonces pues el rumbo lo decidimos entre todos por una tensión dinámica, ¿no? Y el hacer ese cielo o ese infierno, pues depende de cómo, ¿no? ¿Qué granito pones tú, ¿no? Esto es una playa, somos 10.000 millones de granitos, de almas aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿dónde te colocas tú? ¿Para dónde empujas tú? Pues haces parte, ¿no? Yo lo veo un poco así e intento comportarme desde ahí, ¿no? Muy bien. Ya que salió varias veces lo del cielo y el infierno aquí en esta charla, es un concepto muy cristiano, seguro que lo hay en otras culturas también, pero lo de cielo e infierno, llamarlo así, es un concepto muy cristiano. Y quería preguntarte ya que este podcast está un poco centrado o tiene un poco como objetivo también ayudar a los peregrinos y dar un poco a conocer el Camino de Santiago. Me gustaría hablar un poquito de esa unión que hiciste de los tres grandes centros de peregrinación de la cristiandad. Porque tú no hiciste un Camino de Santiago típico, albergue de seguir las flechitas amarillas, no sé si lo hiciste también, pero este caso en concreto fue Jerusalén, Roma, Santiago. ¿Qué nos puedes contar? Porque aparte tuviste que pasar por zonas que estaban en conflicto también, ¿no? Sí, previamente había hecho el Camino de Santiago porque por mi pueblo, por Betanzos, ¿no? Pasa el Camino Inglés, ¿no? Y yo ya creo que con 12 años, no sé si fue el año santo del 81, Juan Pablo II, todo aquello y tal, que el Jacobeo todavía no tenía proyección ni promoción ni nada, pues ya lo hice, ¿no? En aquel momento con la peña ciclista del pueblo, bueno, es decir, que el Camino de Santiago ya lo había recorrido previamente otras veces, ¿no? Y otros caminos. Pero bueno, empezamos en el año, si no me acuerdo mal, 99, ¿no? Creo que fue el Jacobeo del 99. Y salimos un año, volvimos al año siguiente, perdón, ¿no? Con Rita de nuevo, ¿no? Yo ya había viajado en bici, ya había hecho Betanzos de Bolivia, había cruzado el norte de África, había ido ya a Australia en bici, ya había hecho una vuelta al mundo en bici casi, ¿no? Y luego hice viajes posteriores a Etiopía, de estos y tal, con Sonia, con mi compañera actual, ¿no? Y mi primo José del pueblo también, pero básicamente aquí, pues bueno, nos cogimos un avión a Jerusalén en un momento no tan duro como que están viviendo ahora, pero bueno, que vimos Jerusalén en una de esas intifadas realmente de batallas campales, ¿no? Y muy duras, ¿no? Yo luego estuve con Greenpeace en la anterior guerra del Líbano, ¿no? En 2007 estuve en esa guerra, ¿no? Muy dura también de vivir, ¿no? Estábamos en el proceso de paz también de Chipre, ¿no? Del referéndum de Chipre, que salió que no, y nosotros íbamos Jerusalén, Israel, Chipre, Líbano, y teníamos que salir por Chipre cada vez que íbamos a intentar mediar, ¿no? Por el conflicto como Greenpeace, no solo hace
temas medioambientales, ¿no? En la que estábamos buceando por sacar el petróleo de los bombardeos. Lo primero que hace una guerra es acabar con la comunicación, puentes, aeropuertos, comunicaciones y energía. Refinerías, todo el petróleo al mar, ¿no? Entonces, bueno, lo he vivido antes como lo he vivido después, ¿no? Y ya previo había pasado por la guerra de los Balcanes, que me había cogido allí en 4 latas, saliendo de Galicia, de Betanzos, camino a habíamos pasado Kurdistán, Irán y tal, y ya sabía lo que era una guerra, ¿no? En primera mano, ¿no? Y entonces, claro, aquí realmente lo difícil fue entrar en Siria, ¿no? Haber llegado, empezar en Jerusalén te condiciona el viaje, porque ya no puedes entrar en Egipto, ya no puedes entrar en Siria, Jordania ya sí dejaba en aquel momento, pero bueno, las relaciones eran las que eran, ¿no? Yasser Arafat, bueno, estaba un contexto muy concreto en aquellos años o aquella década, y entonces, bueno, este viaje tuvo una complicación, lo que quiero decir, burocrática, ¿no? En la que, claro, a mí casi, perdón, me le importaba todo poco, ¿no? Me importaba un poco morir, me importaba poco acabar en la cárcel, me importaba poco porque, bueno, decía, bueno, pues son experiencias que buscaba, ¿no? No como un kamikaze, me explico, no como un kamikaze y no como un loco, ¿no? Porque cuando me iba a escalar, pues sin tener idea de la ruta y del material a llevar, pues bueno, para muchas personas estaba loco, ¿no? Pero ha habido locos previos que han sobrevivido y otros se mueren en bicicleta o en un accidente de tráfico. Yo nunca quise ser una estadística de la DGT de un fin de semana normal en España. Así, siempre he dicho yo, así no me quiero morir. Igual me toca y lo tengo que aceptar, ¿no? Pero digo, yo antes de ser un número más ahí, yo quiero vivir viviendo mi vida, ¿no? Y mi vida pues es la que es. Claro. Explicación, quizás soy yo el que mejor puedo dar explicaciones, pero siempre van a ser subjetivas, limitadas y de todo. No lo sé, ¿no? Pero en definitiva aquí, y como anécdota, ¿no? Claro, lo difícil era llegar allí y no vale eso de que no me pongas el pasaporte, ¿sabes? Pónmelo en una hoja suelta, porque claro, tú cuando luego pasas a Jordania o al Sinaí y luego pasas a Siria y luego a Turquía, al Kurdistán, ellos van a decir, bueno, a ver, ¿usted cómo llegó al Sinaí? Me explico, ¿cómo llegó a Jordania, no? Vale, pues te tienes que inventar, ¿no? Que vine en velero con un amigo, que tal, que no sé qué, bueno, o sea, no son tontos, ¿no? Y yo iba a saco, ¿no? Y me acuerdo que lo intenté de varias maneras, me rechazaron y en una de ellas, con una moneda yo llevaba monedas, cigarros, anzuelos, tabaco, ¿no? Para intercambiar, para dar, para sacarte de situaciones, ¿no? Llevaba cosas curiosas, fotografías de mi pueblo, fotografías de cosas que para mí eran muy normales y en otros países era como, ¿qué es esto, no? O sea, para mostrar, ¿no? No había internet, no había móviles, no había portátiles, ¿no? Entonces me explico, poderte llevar unas cosas para mostrar al mundo, pues iba a cosas muy curiosas para esas personas. Y me acuerdo que saqué una moneda del rey de 50 pesetas, fui a una agencia de viajes, le pedí tintero, ¿no? La puse y con unos sellos de España para enviar cartas que tenía, pues me hice como una falsa hoja allí y tal, ¿no? Ya de la tercera vez que iba a pedir en otro consulado. Y me acuerdo que cuando fui a la cola en la calle, venga de aquí a 3 días, le damos el visado, ¿no? El sí o el no, ¿no? Y claro, me lo tiraron a la cara delante de un montón de gente, ¿no? Con pintas de lo que hoy decimos talibanes, ¿no? Bueno, estas que asustan, por decir algo, ¿no? Si no entiende el idioma y las costumbres. Y claro, me llamaron de primero, me tiraron el pasaporte a la cara, ¿no? Por la ventanilla y me dijeron, hostia, has estado en Israel, ¿no? Y suerte que no activan otro protocolo, ¿no? Que es que acabas en la cárcel o acabas lo que sea, ¿no? Porque el intento de falsificar un pasaporte no es una cosa menor, ¿no? Entonces, claro, lo intentamos de varias maneras, conseguimos entrar en Siria, que me parece un país fascinante, igual que Irán, de esa zona. Son 2 países de los que estoy enamorado, igual que de Papúa, igual que de Brasil, igual que de México y Filipinas. Y bueno, hay una serie de highlights, ¿no? Por decir así, que me han tocado, ¿no? Por las vivencias, las personas, sobre todo, no digo tanto el paisaje, ¿no? Y cuando ya la vez que conseguimos luego entrar en Siria en la bici, ¿no? Para poder hacer el periplo hasta Roma, ¿no? Pues por donde lo hacían los peregrinos y por donde había realmente, no era lo fácil, ¿no? Me paso a Grecia, me cojo un ferry, acabo en Italia y bueno, rápidamente te plantas en Roma. No.
ir por donde, ¿no? Ha caminado mucha gente delante tuya. Y entonces, pues ahí me acuerdo que la policía nos seguía, no lo sabíamos, la policía secreta, y hubo un momento que también nos cogieron y nos deportaron, ¿no? Porque seguían sospechando que nosotros habíamos entrado ahí de manera no habiendo pasado por Israel, ¿no? Y entonces nos volvieron a echar y ahí ya tuvimos que salir a Chipre, volver a Turquía, volver para atrás a la frontera de Siria para intentar hacer, ¿no?, el recorrido lo más posible. Más allá de eso, luego me acuerdo en Grecia, en Macedonia, de estarnos pasando los cazas de la guerra, ¿no? También allí otra vez de Yugoslavia, ¿no? Bueno, pasar mil y unas, ¿no? Pero bueno, fue un viaje realmente. Una anécdota que recuerdo es que pasamos por el país más rico casi, o más de los más ricos del mundo, que es Suiza, ¿no? Que es el único lugar donde yo toda la vida he tomado mucho mate, ¿no? Desde que fui a Patagonia a escalar y tal. El mate y los termos siempre me han acompañado, y claro, pedir agua caliente cuando no teníamos hornillo, pues me acuerdo que después de habértelo dado todo en Palestina, ¿no? Me acuerdo que se rompió una alforja, el transportín, los mecánicos ayudando, buscando el tornillo, no te cobraban, bueno, no era nada de valor, ¿no? Pero ir a Turquía, dormir, el único sitio que he dormido debajo de un puente, de verdad, por no encontrar dónde caer, ser en Suiza, y el único sitio que al pedir un poco de agua caliente me lo han cobrado, ser en Suiza, después de haber venido por este tipo de países que te lo daban todo, ¿no? O sea, te ofrecían la casa, la cama. Y entonces, bueno, estas son las preguntas, ¿no? Que dices, ¿por qué estos países como Suiza, que ya había estado, me acuerdo, menor de edad, escapado de casa para ver la proyección de Kurt Diemberger, ¿no? Uno de los primeros himalayistas que escaló en 8000, ¿no? Y haber llegado allí y haber conocido Berna en Navidad y ver que había una persona pagada por el ayuntamiento que se ponía en un puente para hablar con las personas y evitar que se suicidaran. Madre. O sea, ¿no? Y cómo estos países de bienestar, como Canadá, como Escandinavia, son los países mejor valorados, mayor, ¿no?, calidad de vida y todo, y los de mayor índice de suicidio, ¿no? Y como países como Palestina o Colombia o, ¿sabes?, o Níger o Chad, nadie se plantea el suicidio prácticamente, ¿no? Son los índices más bajos, ¿no? Entonces, claro, este tipo de preguntas, ¿no?, y este tipo de reflexiones que no te las cuenta un catedrático, o puede ser que sí, que alguien sí, ¿no?, pero que tienes que ir tú con ella allí a ver y entender, ¿no? Y a mí eso me daba mucha satisfacción, porque llegaba a mis propias conclusiones, llegaba a mis propias respuestas, correctas o no, acertadas o no, pero a mí me hacían sentido y a mí me hacían razón, y me llevaban a entender mejor al otro y a no casarme ni con el israelí ni con el palestino, ¿no? Yo recuerdo, o sea, tengo fotos, vídeos muy impactantes, ¿no? Me acuerdo visitando a los israelíes, tienes que entenderlos, ¿no? Y dices, concho, eres un niño como mi hija que viene aquí de excursión en el bus y viene un tío armado, aún en tiempo de paz, que te acompaña, porque ese es tu día a día, tu primo murió, tu tele ves esto, pues esa gente, lo difícil es que no te la abren el cerebro, pero en cualquier cultura, en cualquier civilización, con cualquier cosa, ¿no? Y ver cómo estos soldados allí en la frontera ponían killing is my business and my business is good, ¿no? O sea, mi negocio es matar, o lo mío es matar y matar es bueno, ¿no? Claro, tú vives en ese contexto, tú ves eso desde pequeño, ¿no? Tú quieres venganza, ¿no? Y yo siempre he creído en la paz y yo busco la paz, pero para que haya paz en el mundo y para que se acabe un conflicto, y eso sobre todo lo aprendí en el proceso de paz de Chipre, me quedó muy claro, alguien se tiene que declarar perdedor. Yo he perdido, yo no quiero venganza. O sea, he perdido mi tierra, he perdido a mi familia, he perdido. Es muy duro, es durísimo, es durísimo. Claro. Pero es que la única manera de decir, oye, bueno, venga, empecemos desde aquí. Pero si yo sigo con cuando pueda, cuando me haga superior, cuando tal, te voy a. Pues así llevamos, ¿no? Y así llegamos. Y a mí eso me parece tristísimo, como me parece, perdón, el fútbol, ¿no? Por decir así, vuelvo al pueblo y digo, pero todavía esto existe, ¿no? Pero pues no podríamos meter tanta energía, tanto dinero, tanta creatividad en cosas realmente, te voy a decir ahora, perdón por los futboleros, pero con el Circo del Sol, ¿no? Crear cosas que, sabes, que no sean repetitivas, que no sea lo mismo, ¿no? Yo lo digo por la frustración del deporte, de querer meter antes gol, de querer llegar antes, de querer cruzar la meta antes, ¿no? Tenemos esa ansiedad de ser el primero, de más y mejor, ¿no?
No, a veces es ese menos es más y ese perdón pasa por yo he perdido y paso a la historia como perdedor. Pero paso a la Ujú. historia porque no va a hacer la historia el ganador. La vamos a hacer juntos y aquí va a haber un proceso de verdadera reconciliación y fraternidad, ¿no? Yo sé que lo que digo es muy difícil, ¿eh? Cuando has pasado lo que has pasado, ¿no? Ahí, pero bueno, yo a las cosas que he llegado, cuando digo vivir una guerra, me explico, yo he vivido guerras light porque te ha tocado estar Ya. allí, porque te ha cogido, porque has querido ir, pero no por imperativo, me explico. Pero bueno, puedes hablar más en primera persona que alguien que te llega por un telediario, que te llega por un reportero, que te llega pues, por un libro o un documento, ¿no?